La Listeria monocytogenes. Esta es una bacteria gram positiva intracelular. Es de género Listeria y especie monocytogenes. Es un bacilo anaerobio facultativo, no produce cápsulas ni esporas. En su membrana expresa el factor O, el MGR y el GMAR. En su parte bioquímica, una reacción de catalasa positiva y negativa y crece en temperaturas de 0 a 45 grados centígrados. En la serotipificación, el patógeno más letal para el hombre es la Listeria monocytogenes, como se ve en la tabla, y para los bovinos y rumiantes es el Ivanovi. Ya como mecanismo de transmisión tiene que haber consumo contaminado de carne de bovino, carne de cerdo, vegetales mal curados y aguas contaminadas. Y el factor de riesgo es dado por la mala conservación de genes y alimentos. Como mecanismo de ingreso intracelular, como vemos en la imagen, va a haber una entrada de la célula humana. Esta va a sobrevivir dentro de una vacuola o fagocitaria. Después va a disruptir por la membrana del fagosoma y va a escapar hacia el citosol. En el citosol se va a replicar y va a generar un movimiento a través de la polimerización de actina. Esto va a permitir que se propague de célula a célula, como vemos en la imagen, el paso de la bacteria a la otra célula. Y va a sobrevivir nuevamente en un fagosoma secundario, donde luego va a escapar y va a generar nuevamente el ciclo celular. Para la adhesión celular encontramos que hay proteínas como la LAP, que es para la adhesión e ingreso de la bacteria al hospedador, la proteína FBPA, que es proteína de superficie para la fibronectina, la proteína INLJ, que es una adhesina unida a peptidoglicano, y la proteína DTLA, que es el transporte de cisteína y resistencia a ácidos y adhesión en el hospedador. En la invasión celular encontraremos la proteína INIA. Esta va a atravesar la barrera intestinal y la barrera placentaria. Y la proteína INIB, que atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Ya para la sobrevivencia, multiplicación y extensión, encontramos que la vacuola fagocitaria es lisada por la toxina listeriolizina, la fosfolipasa C y la fosfatidilcolina PLC. La toxina listeriolizina va a formar poros en la membrana del fagosoma, como ya me habíamos dicho antes en la imagen. Va a permitir que la Listeria monocytogenes escape de las vacuolas primarias y secundarias, donde va a hacer su replicación en el citosol y va a formar la polimerización de actina para que se dé un movimiento intracelular de célula a célula. Y asimismo encontraremos también los factores de virulencia en la tabla, como lo vemos, que están organizados por la localización del cromosoma, el gen, el producto del gen, la función y la referencia. Vamos a citar dos ejemplos, como la LPL1 en la localización del cromosoma, el gen HIL, que va a ser el producto de nuestra listeriolizina O, y esta va a tener la función de lisar el fagosoma. Y otra importante es la PRFA, que es el factor regulador positivo A, que es requerida para la expresión de factores de virulencia de la Listeria monocytogenes. En los mecanismos de resistencia encontramos que los factores y reguladores van de la mano con los genes. Entonces encontraremos el factor O y los reguladores MOGRO, el DEGU y el GMAR. Asimismo, los genes van a estar controlados por el gen VIR, por el gen MPRF y por el gen MOGR. Cada uno de estos permite una función específica. Por ejemplo, el gen VIR activa a la DLTA involucrado para los ácidos lipoteictóicos y la virulencia. El gen MPRF modifica los fosfolípidos y otorga resistencia a péptidos antimicrobianos. Y el gen MOGR le permite permanecer a temperaturas de 37 grados centígrados. Ya para la expresión clínica y diagnóstico encontraremos que se expresan por bacteremias, meningoencefalitis y síndrome de shock tóxico. Y para el diagnóstico tenemos que utilizar una tinción de Gram, una prueba catalasa,
que va a ser positiva, y oxidasa negativa. Asimismo, encontraremos una hidrólisis esculina en un agar de bilis esculina, donde crece más del 40% será positivo y menos del 40% es negativo. Una prueba de CAM, como habíamos dicho, el agar bilis esculina, que es el preferido para esta bacteria, y la histopatología encontramos los flagelados en forma y formadores de biopelículas. La enfermedad principal es la listeriosis, la cual es una enfermedad bastante grave que afecta al hombre cuando realiza y consume alimentos contaminados. Esta va a presentar una sintomatología de fiebre, dolor muscular, en ocasiones náuseas y diarrea, y dolor de cabeza. En la foto podemos encontrar a un bebé, el cual ya pues falleció por la severidad de su enfermedad. Y otras enfermedades que encontraremos formadas por la listeria monocitogénese, la meningoencefalitis, la linfadenitis hemorrágica, el edema pulmonar y el síndrome de hecho tóxico. Y encontraremos asimismo su bibliografía correspondiente. Bacillus anthracis. Son bacilos grampositivos de género Bacillus, especie Bacillus anthracis. Morfológicamente miden de 4 a 8 micrómetros de forma rectangular, con extremos cóncavos, y suelen formarse en cadenas. Pueden ser aerobios o anaerobios, facultativos, inmóviles y encapsulados. De manera bioquímica tienen actividad en la catalasa y la nitrasa positivas. Pueden ser formadores de esporas, resistentes al calor y a los desinfectantes, sensibles a la penicilina, y se encuentran con el suelo en esporas de dormición. Para los mecanismos de infección utilizan 3 vías, una cutánea, una intestinal y una pulmonar. Estas van a ingresar en forma de esporas y el macrófago las va a fagocitar, pero van a exponer sus factores de virulencia, los cuales van a generar que se envíen hacia el ganglio linfático regional, a la linfadenitis, me provoca una linfadenitis hemorrágica. Estas me pueden ocasionar una septicemia, una toxemia, un bloqueo linfático pulmonar y una disección linfática y hematógena, las cuales pueden llegar a generar complicaciones como meningitis, síndrome de hecho tóxico y edema pulmonar, me pueden llevar a la muerte. Los factores de riesgo son los más susceptibles las personas que son niños y adultos mayores, las mujeres embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos. Para los factores de virulencia, los principales factores son la cápsula de poliglutamato y las toxinas, y asimismo se le une la capa S. Empezamos por la cápsula. Es péptica y está constituida por un homopolímero lineal de poli-G-D-glutamato, el cual me va a generar una inmunogenicidad extremadamente débil, y la bacteria me va a poder escapar de la fagocitosis. A esta cápsula se le adjudican 3 enzimas, la CAP-B, la CAP-C y la CAP-A. Y los genes de las toxinas se encuentran codificados por el plásmido PXO1 y el plásmido PXO2, que es para el operón biosintético. Ya en las toxinas encontramos en la siguiente imagen la sintomatología del anthrax, donde se va a requerir que cada una posea un componente del factor, los 3 componentes del factor B. Para el factor de virulencia, entonces, el anthrax va a exponer las toxinas edémica, la del edema, la toxina letal y la toxina protectora. Como se ve en la gráfica, cada una de estas me da, por ejemplo, la toxina edémica me da edema tisular, la toxina letal me va a generar un factor de necrosis tumoral y formación de radicales libres, lo que me va a provocar un estado de choque. Y como el macrófago ya ha consumido esa espora, entonces va a incrementar cada uno de estos factores para asimismo llegar a la muerte. Encontramos también la capa S, que es una capa proteica de apariencia cristalina y se encuentra en la superficie. Este es un elemento de protección y facilita la unión de la bacteria, moléculas en células infectadas, y puede aumentar también la capacidad para asociarse con los macrófagos. Cuando las bacterias no producen cápsula, la parte más extrema es la cápsula S. En la expresión y clínica y diagnóstico encontramos que se expresan por medio de edema y necrosis. Y para el diagnóstico se encuentra que es más específico para el agar sangre de soya, donde se encuentran bacilos grampositivos de gran tamaño, una tinción de Gram, una histopatología donde se ve que crecen en los macrófagos y células endoteliales, y se puede realizar una inmunología
por medio de la prueba de ELISA. La enfermedad principal es el anthrax o conocidamente el carbunco. Es una infección de bacteriana zoozónica causada por el Bacillus anthrax que va de animales herbívoros, vacas, ovejas, ya sea cualquiera, y accidentalmente se puede llegar a transmitir al hombre. ¿Cómo se transmiten? Pues puede ser por contacto de animales enfermos o muertos, llamado también la fiebre esplénica, o por consumo de productos de origen animal contaminados, como pelos, cueros, restos óseos, lana, etc. Para el mecanismo de ingreso y patogenicidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, en esa gráfica se puede ver el ingreso por las 3 vías, donde llegan a los macrófagos, que activan sus factores de virulencia, las exotoxinas y la cápsula protectora se propagan a nivel de los ganglios linfáticos regionales, se diseminan, generan bacteremias y obstruccionan los ganglios linfáticos. Todos van guiados y enfocados hacia un estado de choque y muerte. Para la presentación de la enfermedad, como vemos en las imágenes, ponemos la de piel, intestino y pulmón, cuáles son las vías en las cuales se altera. Y por último, tenemos la bibliografía correspondiente.